Bienvenidos a Pensamiento Vivo, su podcast que busca mejorar su estilo de vida en cualquiera de los aspectos, emocional, físico, espiritual y mental. Y hoy tenemos un gran tema, un tema que nos han pedido mucho, que de alguna manera siempre nos ha involucrado a todos, porque pues, todos los días sentimos, todos los días comemos, todos los días vivimos. Y tengo una gran y querida amiga, una invitada que admiro mucho su trayectoria también, porque hay ciertas personas que vas conociendo en la vida que saben que tienes un trabajo, que tienen un trabajo detrás y que siempre han procurado el bienestar de los todos. Y pues sin más, bienvenida Garima, ¿cómo estás? Bien, muy contenta, Fer. Yo también he seguido tu trayectoria y tu crecimiento, ¿no? Aquí Muchas hemos gracias. estado caminando juntos. Pues mira, la Gracias idea por es invitarme. seguir compartiendo. A ver, Garima, platícanos un poquito y ahora sí que voy a forzarte a que saques un poco esa egoteca, un poco, porque con todas estas personas que de repente andamos promoviendo, ¿no? Mucho la conciencia, pues no es tan fácil a veces hablar, ¿no? ¿Qué he hecho el otro? Pero platícanos un poquito de tu trayectoria, tu profesión, qué has hecho y cómo es que llegaste a esto que vamos a compartir hoy. Ok. Pues mira, yo, mi base académica, soy ingeniera bioquímica por el TEC de Monterrey, Ujú. pero con el paso del tiempo y con una crisis que tuve personal, empecé a ir a terapia y me encantó. De una ingeniera en terapia, pues era como muy extraño, pero me encantó. Y mi terapeuta me dijo, ¿sabes qué? Necesitas trabajo corporal, ve a tal instituto. Y entonces fui a un instituto de Gestalt y me apasionó el crecimiento personal. Y eso fue hace más o menos 27 años. Y de ahí, pues seguí ya con una cosa, con otra, empecé a hacer una maestría en psicoterapia gestalt, después conocí a un maestro que es mi maestro espiritual, que es Osho, y entonces empecé a entrenarme como facilitadora de sus meditaciones, y después me apasionó también el trabajo con el cuerpo, y empecé a trabajar con la bioenergética y así me ha sido una cosa tras otra. Ujú. Ahora, pues con el duelo también y con la psicología del hambre emocional, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Ok, Como que he me ido encanta. sumando a mi propio proceso Ujú. diferentes, pues herramientas y caminos que después aplico y comparto con quien viene a terapia conmigo o a mis grupos. Cómo me entusiasma que de las entrevistas que he hecho, todas las que tienen connotación un poquito de búsqueda espiritual, todos somos ingenieros. O sea, yo soy ingeniero, ayer entrevisté a una mujer que también es ingeniera en finanzas, luego ingeniero industrial, yo soy ingeniero ¿A industrial. poco? Sí, o sea, como que somos el club de los rehabilitados. Pero me encanta porque creo que nos atrevemos a generar una nueva vida, abrir un nuevo espiral y poder en algún momento y compartir. Sabes que la constante es compartir. Al final de cuentas, decir, oye, si esto me sirvió a mí, le puede servir a alguien más. Y creo que también es una ley el ir sumando, el seguir aprendiendo y llegar a un punto de madurez en el cual no te enganchas ni te haces fanático con nada. He visto esa costumbre, esa constante, perdón, también, ¿no? Que de repente hay mucho fanatismo sobre una sola cosa y te limitas porque de repente, fíjate qué bonito que eres ingeniera bioquímica y hoy estás tomando la parte de la psicología, ¿cómo lo mencionaste? Psicología De la de alimentación. la alimentación, o sea, ve qué belleza, o sea, a final de cuentas es biología, es química, es mente, es todo. Y eso es lo que vamos a platicar hoy, la psicología de la alimentación. A ver, Galima, platícanos. Ahora sí vamos entrando en el tema. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Pues mira, es una rama de la psicología que ha estudiado la relación de las emociones con el comer, Ok. ¿no? Eh, Podemos definir el hambre emocional, ¿no? Que es un proceso, bueno,
Nosotros comemos por varias razones. Comemos por razones físicas, por razones mentales, por razones emocionales, por razones sociales, por razones espirituales. O sea, el comer es parte de nuestra vida, como tú lo decías al principio. Y lo mismo las emociones. No sé si tú sepas, Fer, que las mismas estructuras del cerebro que regulan el hambre, el sueño, el placer, el apetito, regulan las emociones. Entonces, biológicamente estamos diseñados para comer sintiendo. Ok. Y el comer o meternos algo a la boca es algo que nos consuela y nos regula desde pequeñitos. Ujú. ¿Cómo consuelan a un bebé? Le dan el seno o la mamila o el chupón o el mismo bebé se chupa el dedo, tiene una cobijita, ¿no? Ujú. Porque el comer regula nuestro sistema nervioso. Activas, son como gatillos, ¿no? Como que el solo hecho de sentir que está ya algo en la boca ya manda las señales que necesita, me imagino, el cuerpo, ¿no? Y a diferentes edades, ¿no? Por alguna vez escuché también que el hecho de comer carne, esta parte agresiva, Ujú, ¿no? Que de repente ujú. sacarlo, ¿no? Genial. Y entonces, pues a lo largo de nuestro desarrollo vamos teniendo diferentes reguladores emocionales, ¿no? De chiquito, pues puede ser el seno o el chupón o el dedo o la cobijita y vamos creciendo y entonces ya es en la adolescencia, por ejemplo, los amigos, el shot, el cigarro, Ujú, todo eso que tiene que ver con la boca, que nos regula. ujú, Y lo que nosotros hacemos con la psicología de la alimentación es comprender esos factores, porque el hambre emocional pues es natural, es humana, ok, pero en algunas ocasiones nos causa conflicto o está exacerbada. ujú, Entonces, exploramos el hambre emocional para ver cuáles son estas causas de que el hambre está exacerbada. Y entonces trabajamos con esas ujú. causas. ¿Cuáles serían las principales detonantes? Empezamos, ¿qué es primero? El huevo o la gallina. Primero es mi ansiedad y luego es comer, o primero viene la comida y luego me genera ansiedad, porque yo he visto personas que no comen mucho, pero mantienen una protección en su cuerpo, por decirlo así, que no pueden de repente adelgazar. O hay personas muy, muy, muy delgadas que todo lo que puedan comer y su metabolismo, no sé, o sea, como que no hay una relación lógica entre el cuerpo y lo que estoy consumiendo, al menos físicamente, ¿verdad? No estoy hablando en cuestiones de salud todavía. Pero qué es primero? O sea, la emoción es la que nos lleva a mal alimentarnos. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? O sea, ¿cuál sería como el ABC de esto que me estás hablando? Hmm. Mira, creo que por donde me gustaría empezar es hablar del sistema nervioso y esto que he mencionado, ¿no? Que la comida nos regula, Ujú. regula nuestro sistema nervioso. Ok. Nosotros tenemos tres estados del sistema nervioso. Uno es el de la lucha y la huida, que es el sistema nervioso simpático, ¿no? Cuando Ujú. yo estoy ante el peligro, trato de luchar y si no puedo luchar porque la amenaza es más grande o es más rápida o es más fuerte, entonces trato de huir y ponerme a salvo. Ujú. Ese sería un modo de nuestro sistema nervioso, la lucha o la huida. Y somos personas que estamos o muy irritables o intolerantes o no podemos parar, siempre estamos corriendo, tenemos como mucha ansiedad, pánico, ¿no? Ujú. Ahora, hay otro modo en el sistema nervioso que es el nervio vago. El nervio vago tiene dos ramas, el nervio vago dorsal y el nervio vago ventral. El nervio vago dorsal está relacionado con la capacidad de relajarnos, de dormir y también con otra respuesta ante el peligro que es el congelamiento o el sometimiento. Si yo no pude luchar ni pude huir, entonces para sobrevivir me voy a congelar o me voy a someter.
No sé si tú has visto en la naturaleza animales que se hacen Ujú. los muertos. Sí, 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 como un letargo ahí. Que se- Exacto, ¿no? Y nos hacemos los muertos porque eso también nos ayuda a sobrevivir o nos sometemos. Ujú. Así también lo hacemos las personas. Entonces, vivimos o congelados o sometidos, que le llamamos el estado del nervio vago dorsal. Ahora, el nervio vago en su otra rama es el nervio vago ventral. Y el nervio vago ventral es este estado de seguridad, es una alerta relajada donde yo puedo llevar a cabo mis actividades desde un lugar de claridad mental, de Ujú. relajación, mi digestión se lleva a cabo, me es fácil relacionarme con los demás, mis órganos se reparan. Entonces, por diferentes experiencias en nuestra vida, vamos perdiendo este estado del nervio vago ventral. Y entonces vivimos más en la lucha, en la huida o en el congelamiento y en el sometimiento. De acuerdo. Como no aprendimos a regular nuestro sistema nervioso, buscamos la comida. Entonces tú me decías, ¿qué es primero, la ansiedad o son las ganas de comer? Es primero yo tengo una emoción que es una respuesta biológica, psicológica y autónoma. Yo tengo una emoción que me está hablando de una necesidad en mi cuerpo y voy a buscar cómo regular ese estado emocional. Ujú. Y por eso busco la comida, o busco el cigarro, o busco el trabajo, o busco las redes, o busco el ejercicio, o Ujú. busco la meditación. O sea, todo el tiempo estamos buscando regular nuestro sistema nervioso. Y como te decía al principio, como la comida regula nuestro sistema nervioso, por eso es que la buscamos y está a la mano. Ok, ¿Ok? muy bien. Entonces no se trata tanto del comer o que tanto comemos, sino que estamos buscando entrar en un estado de seguridad. Ok. Pero como no vamos al origen, la comida lo resuelve de una forma momentánea. Y después desregula nuestra digestión, el metabolismo y se convierte entonces en algo que nos genera como muchas condiciones de salud, de sufrimiento, ¿no? De inconformidad. Ok. ¿Contesté más o menos tu pregunta? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no sé si te referías a los tres sistemas, parte del sistema nervioso, el vago son los otros dos, o hay todavía Sí. No, no, no. el parasimpático ya no entra dentro de estos, o sea, el Es que el simpático, parasimpático ajá, tiene una de sus ramas, es el nervio vago ah, muy bien, dorsal, que es el del, dorsal, ajá, que es el de la relajación y del descanso. ah, muy bien. Entonces, ¿Ok? la intención sería que yo voy a buscar satisfacer una necesidad inmediata que tengo por alguna alteración, un desequilibrio en uno de estos sistemas. Ajá, exacto. Eso me genera el impulso y nada tiene que ver, al menos no has mencionado, con hambre o nutrición como tal todavía, ¿verdad? Es que ahorita quiero hacer la diferencia entre el hambre física y el hambre emocional. Ok, adelante. Ahora, se ha patologizado mucho el hambre emocional. Es como el hambre emocional es la culpable de que no cumplamos la dieta o de tener antojos, Ujú. pero el hambre emocional nos está hablando de que hay un sistema nervioso desregulado. El hambre emocional es parte de la vida. Nosotros comemos por emociones, porque nos vincula con nosotros, con los demás, porque es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, ¿no? Porque nos Ujú. permite relacionarnos con los demás. Ujú. Y el hambre física es como esta necesidad de recuperar energía y darle nutrimentos a nuestro cuerpo. Pero Ok, las dos son parte de la vida, ¿no? de acuerdo. Por ejemplo, el hambre física es esta sensación que nos comienza en la barriga, empiezan a crujir las tripitas y empieza de menos a más.
El hambre emocional es inmediata, es urgente y tiene un alimento en específico, que es lo que le llamamos un antojo. Ujú. ¿Ok? Ok, muy bien. Te iba a preguntar, ¿qué pasa? Me vinieron dos imágenes, quizás un poco extremas, pero no tan fuera de lo cotidiano. La anorexia, ¿no? Las personas, es muy conocido que cuando alguien sufre de anorexia y que por alguna razón, me imagino, se presenta más en las mujeres, por la emoción, yo siento que la mujer siempre está más exacerbada y es más buscadora de todo esto, tiene que, o sea, no nada más es tratar con un nutriólogo, sino que hay un o sea, hay todo un equipo para poder tratar síntomas como la anorexia. Entonces me llevó a esa parte y me llevó también la parte de la depresión, cuando las personas, depresión, ansiedad, creo que es ahí una mancuerna, tienden a lo dulce, ¿no? A que si la nieve, que si o sea, a cuestiones dulces. No sé, no soy experto, pero al menos me llegaron estos dos situaciones que están muy comunes, ¿no? Que tienen que ver mucho con la psicología, de encajar quizás la anorexia, de cómo me veo, y la parte de la depresión, de cómo calmar ahorita lo que acabas, cómo saciar esa hambre y tratar de mantenerme en mi espacio, ¿no? ¿Cómo lo Ujú, abordas? ¿Cómo lo ujú. abordan estas situaciones desde ahí? Mira, para mí el hambre emocional es como la base de muchos trastornos de la conducta alimentaria o de Ujú. conductas alimentarias de riesgo también. Ok. Cuando yo no sé cómo gestionar mi hambre emocional, entonces puedo terminar en un trastorno como la anorexia. Pero al final, eh, el punto no es la comida, sino cómo me estoy sintiendo yo. Hay quien, por ejemplo, cuando está enojado le da mucha hambre y hay quien cuando está enojado se le va el apetito. Ujú. Dice, no, yo enojado no como, ¿no? Hay quien cuando está triste deja de comer y hay quien cuando está triste quiere Ujú. acabarse el refrigerador. Sí. Entonces, es como muy personal. Ok. Dependiendo de lo que yo esté sintiendo y necesitando, es si se va a ir a comer de más o no comer. Eh, y a lo que vamos es en trabajar al origen, Ok. ¿no? ¿Qué es lo que me está generando el que yo ya tenga una relación con la comida que no sea natural? De acuerdo. Nosotros vamos perdiendo esta capacidad intuitiva de comer. ¿Cómo? Desde que te dicen, ah, no te vas a terminar todo lo del plato. Si hay tantos niños, ¿no? Que En se mueren de África que se está hambre, muriendo por la guerra. ¿verdad? Sí. Entonces, el niño o la niña que está conectada con su intuición de decir, no, yo ahorita no tengo hambre, o yo ya comí suficiente, o esto no me gusta, nos obligan. Entonces nos vamos desconectando de esta sabiduría. Ujú. Entonces después, oye, pero si yo hice esto, hay países en Latinoamérica donde las mamás se ofenden si los hijos no comen, Ujú. Sí. ¿no? No, Entonces, incluso es muy común, y ya desde ahorita en perspectiva lo vemos, que el niño está jugando, está feliz, tiene toda la energía, no tiene hambre. Entonces es que tienes que comer, ¿no? O exacto, sea, viene la dirección, viene la creencia, de decir, no, es que tienes que comer y tienes que comer 3 veces y lo tienes y entonces, o sea, el cuerpo no me lo está pidiendo a fin de cuentas, ni mi emoción ni mi cuerpo ahorita están concentrados, están felices, están fluyendo, pero tienes que comer, o cuando están enfermos los niños, hasta donde yo entiendo, pues la digestión gasta mucha energía. Y a lo mejor el cuerpo la necesita para fortalecer su sistema inmunológico algo, y no te da hambre. Pero las mamás ahí van a quererles meter, ¿no? claro. Y entonces eso me empieza a generar rabia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y, y con la anorexia a veces es mucha rabia contenida que me regreso, pero en realidad estoy enojada o enojado con mi mamá Ujú. y me hago daño. Ok.
¿no? Ujú. O me dicen que estoy subiendo de peso y que ya engordé mucho y, ok, pues mira, ahora voy a comer de más. Ujú. Aquí no me puedes controlar. Se Ok. empieza a distorsionar la propia relación que tenemos con la comida y las emociones. Ok. Y tú decías, ¿no? Esto de los antojos. El verdadero antojo no es el alimento, sino cómo me siento yo cuando como ese alimento. Si yo como, Ujú. por ejemplo, chocolate, no Ujú. es el chocolate, es cómo me siento yo cuando como el chocolate y a qué me recuerda, Ok. porque los alimentos hablan mucho de nuestra historia, de nuestras relaciones. Entonces, Ujú. hacemos un trabajo muy lindo con los antojos donde exploramos qué me está diciendo el alimento en vez de combatirlo. Está Ok. prohibido, ¿no? Ujú. Porque la restricción nos lleva al atracón. ¿Y qué crees? Vivimos en una cultura de dietas donde la restricción es lo primero. Ok. Si yo estoy en restricción alimentaria, voy a meter a mi cuerpo en un estado de alerta. Y entonces retomo lo del parasimpático y del nervio vago dorsal. Ujú. Y voy a estar en una hambruna. Una dieta es una hambruna. El cuerpo no sabe que lo estoy haciendo porque soy adolescente y quiero estar flaca como mis amigas, o porque soy la gordita de la Ujú. familia, o porque me avergüenza mi cuerpo. El cuerpo no sabe, solamente sabe que está en un estado de hambruna, como un perro callejero. ¿Qué hacen los Ujú. perros callejeros? ¿Tú los ves qué hacen? Sí. No, no, pues andan buscando, ¿no? Por ahí andan husmeando, no sé si es la palabra correcta, pero andan Sí, nada más viendo por ahí, pero al mismo tiempo el cuerpo está como luchando, queriéndose adaptar a esa situación en parte, ¿no? claro, y eso genera que haya una desregulación y Ujú. entonces yo me pongo a dieta, no como, pierdo el peso, pero bajo un estado de estrés, de hambruna. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ya dejo la dieta, mi cuerpo repone todo porque no sabe cuándo va a entrar otra vez en una hambruna. Y Ok, como entonces a reserva. veces recuperamos más de lo que bajamos. Y entonces empiezo otra dieta y Ujú. otra vez me meto en un estado de alerta, de peligro. Estoy con los niveles de cortisol altísimos, la Ujú. dejo y otra vez dice, no, pues hay que reponer y almacenar todo porque Ujú. no sabemos cuándo va a volver a pasar. Y Ujú. entonces este es el ciclo de las dietas que Sí. hace que se desregule nuestro metabolismo. Sí, que es muy común, voy a tener un evento, que hoy viene la boda, que ya me puse a dieta, y más los químicos que les meten a veces, que si las pastillas, que si, o Ajá. sea, al final de cuentas entro en un caos interno en este sistema, y por eso mis hormonas, mis sistemas hormonales que generan todos estos neurotransmisores, pues se acaban desbalanceando más allá de lo físico, pues, a fin de cuentas, ¿no? Exactamente así funciona. Entonces, la restricción, Ujú. la restricción de alimento dispara el hambre emocional. La restricción de sueño y descanso también, tú decías, ¿no? Como estos gatillos, Ujú. también dispara el hambre emocional. La restricción de placer o de vínculo también dispara el hambre emocional. No, pues ya con eso ya tenemos como para 10 terapias. Oye, sí, sí, es que en realidad creo que es es verlo desde otro punto de vista, porque casi siempre el tema del peso es vanidad, ¿no? Creo que primero va la vanidad, luego va la salud. Sin embargo, esta parte emocional, este desequilibrio del cual mencionas, acaba dejándonos en una posición peor de cómo iniciamos de manera integral, ¿no? Porque a lo mejor sí obtengo el peso que quiero, y estoy hablando tanto en los atletas como en una persona que simplemente busca mejorar su físico Ujú. en algún sentido, ¿no?
Entonces esa distorsión emocional, ese acompañamiento emocional que no te da un nutriólogo como base, al menos yo las 2, 3 veces que he ido como nutriólogo, lo último que hacen, el único involucramiento que he conocido es, ¿qué comes todos los días? Ah, pues esto, Ujú, esto y esto. No, pues eso está mal, come aquí las porciones, se acabó y adiós, bye, ¿no? Y no ujú, involucran esta parte de las emociones que es tan importante. Garima, mencionabas alimenticias de riesgo. ¿A qué te refieres con ujú. eso? Por ejemplo, tengo hambre y tomo agua. Ok. Tengo hambre y como lechuga, o tengo hambre y mejor me distraigo, o sea, no escucho, o Le tengo vado. hambre y fumo, Mm, ok. ¿no? Sí, sí, sí. O, O o sea, estoy no, muy, no observo ni escucho a mi cuerpo, a fin de cuentas. ándale, exacto. O empiezo a contar mucho las calorías, estoy muy pendiente de lo que como. O sea, todas esas conductas son como alertas de que hay un riesgo que se pueda hacer después un trastorno de la conducta alimentaria. Ok. Y ahora es como algo que sucede cada vez más temprano, ¿no? Las Ujú. niñas y los niños ya están pendientes de lo que comen, de su cuerpo, desde muy pequeñitos. Así Y es. entonces está la restricción, la cultura de dietas, el que no nos enseñan a regular nuestras emociones. Ujú. Eso tampoco nos ayuda como a comer de una forma más intuitiva porque no sabemos qué hacer con el enojo, no sabemos qué hacer con la tristeza o con el miedo y entonces buscamos la comida porque es buena para eso. De hecho, también está hecha para eso. Sí, porque a final de cuentas, comas lo que comas, la uña te va a seguir creciendo. Yo siempre les digo, o sea, puedes comer piedras o puedes comer gluten, o sea, sí, hay alteraciones, pero a fin de cuentas, la psicología es más poderosa, y estoy hablando de lo psicoemocional, más poderosa todavía en nosotros que el alimento en sí. Yo el otro día pasé y venía caminando, me gusta caminar mucho cuando voy cerca, en vez de usar el carro camino, y vi un señor, 9 de la mañana, porque venía saliendo del gimnasio, con una coca de litro y un cigarro, sentado, así, o sea, se estaba echando, ¿no? Y digo yo, inmediatamente cuando te haces sensible, pues ves que ahí hay coraje. O sea, yo veía esa imagen y veía enojo, veía coraje, como siento agresividad. El solo hecho de ver el cigarro, el señor flaquito, delgadito, chiquito y una coca de 2 litros, me transmitió eso, ¿no? O sea, acabo, como bien mencionas, no observando, no me doy cuenta, no hay conciencia en ese sentido, ¿no? Claro, y que el antojo, como te decía, por ejemplo, el antojo de dulce, Ujú. ¿no? Habla de una necesidad, o sea, el hambre emocional me avisa cómo anda mi nutrición, si tengo carencia en algunos nutrientes. Ujú. Me habla también de qué emociones yo necesito gestionar. Hay gente que cuando se siente sola o aburrida busca el dulce, Ok. porque es una sensación de acompañamiento. De calor, como decías, a lo mejor me recuerda a mi infancia cuando me premiaban, te portaste bien, tu chocolatito, cosas así, ¿no? O sea, Exacto. Ujú. obedece a una emoción, un estado de ánimo del pasado que puedo rescatar y me puede abrazar en el momento. Exacto. O necesito dulzura en mi vida, Ujú. Ok, la busco afuera, ok, porque no sé de qué otra forma encontrarla, ¿no? de acuerdo, de Y acuerdo. entonces después me hago dependiente solo de esa fuente. No está mal comer un chocolate para sentir esa dulzura, sino que sea la única fuente de dulzura en mi vida, Ok, de ¿no? acuerdo. Oye, Garima, ¿hay recomendaciones en cuanto a qué tipo de alimentos también nos generan bienestar o adicional a esto que nos mencionas de la parte emocional, identificar el hambre, de dónde viene ese detonante? Pero también hay ciertos alimentos que nos hacen mejor en las emociones y otros que nos alteran.
Pues es que depende de la persona. Ok. Mira, por ejemplo, con el azúcar, ¿no? Ujú, ujú, Si yo tengo una restricción de alimento, como puede ser un albañil, ujú. o sea, ellos necesitan mucha energía para trabajar ahí, entonces les da el subidón el azúcar, pero Ujú, después no viene una baja ujú, por la insulina y todo esto que pasa, ¿no? ujú, ujú, ujú. Entonces, sobre todo con el azúcar, hay como una tendencia a que tengamos esta adicción al azúcar por la sensación de que nos da mucha energía. De acuerdo. Por ejemplo, los lácteos, ¿no? Los Ujú, lácteos tienen que ver mucho con la necesidad de mamá, porque es la leche. de acuerdo. Los cereales tienen que ver como con la necesidad de pertenencia. Claro, Ujú, esto se hace un trabajo muy individual, pero en general se ha observado que los antojos hablan de ciertas necesidades. ujú, Si yo quiero comer algo eh, crujiente, ¿no? Esto ujú, como un poco que decías tú de la carne, es que quiero dar la mordida, quiero sacar un ajá, poco mi enojo, mi agresión. sí. Eh, pero en cuanto a que hay mejores alimentos o peores, yo creo que todo depende de la cantidad, de la calidad. También es un mito que una persona delgada es más sana que una persona que es más grande. Ujú, Eso se ha comprobado ya científicamente. No hay una regla, decir, ujú, gordura es enfermedad, flacura ujú. es salud. Sí. Fíjate, ahorita tocaste un tema interesante porque puedes ver personas, el otro día mandaron, pues ya sabes, de estos posts que eventualmente te encuentras en las redes, ¿No? de que, no sé, el que creó el récord de correr, todo eso, pum, a los 55 pelas, ¿no? Un infarto y se murió. Y el otro cuate, el de la mansión de Playboy, duró 95, casi 100 años fumando y tomando y nunca le pasó nada. A lo que voy es que sí, en realidad, el equilibrio emocional, que te comas las cosas sin culpa, que sepas gestionar tus cosas, o sea, el cuerpo, pues es sabio y va a metabolizar a partir de la emoción, le va a poner esa esencia si te va a hacer daño o no, creo así, ¿no? Ujú. Y claro, que es también como estar conectados con la intuición. Como te decía, si a mí me dijeron que debo determinarme todo lo que me sirvan, voy a Ujú, estar comiendo más de lo que necesito. A que ok. si yo empiezo a comer de una forma más intuitiva, voy a decir, esto es suficiente. Esto no lo quiero hoy. Hoy se me antoja esto. Entonces, como una manera como más regulada Ujú, de comer lo que me hace bien, más que decir, este alimento es bueno o este alimento es malo, porque a veces yo puedo tener deficiencias de ciertos minerales y yo voy ujú, a tener las ganas de comer ciertas cosas, de porque me lo acuerdo. está pidiendo mi cuerpo. De Entonces, acuerdo. es como, mi enfoque es más a ir a una alimentación no centrada en el peso Ujú, y más intuitiva. ok. Para eso, pues necesitamos trabajar en volver a conectarnos con nuestras sensaciones, Ujú, porque hay otro factor también para el hambre emocional, Fer, que es el trauma. El trauma, entendido como experiencias en mi vida o una serie de experiencias o etapas de un estrés alto que he vivido en soledad, donde se ha visto amenazada mi supervivencia, mi pertenencia o mi seguridad, que dejan una huella en el tiempo. ok, El ok. trauma es parte de la vida. Sí. Vivimos pérdidas, accidentes, cambios. eh, Nuestra crianza a veces no es como la más amorosa ni la más cuidada. Entonces Ujú. también el trauma es un factor para el hambre emocional. Entonces hay que trabajar también con el trauma. El Fíjate, maestro, me hiciste acompañar, me acordé y ahí te voy a compartir uno de mis 60,000 traumas.
Yo, cuando estaba adolescente, me encantaban las papitas con chiles, ya sabes, ¿no? Sentarte a ver la tele con tus papas. Bien, Y mi papá siempre me decía, ya no comas tantas papas. Bueno, cuando me casé, casi fue una de las cosas que dije, ya puedo comer papas sin que nadie me diga nada, porque era mi casa, ¿sabes? Y hoy por hoy es algo cada vez menos, porque lo he hecho más consciente, pero era como sentirme como un premio, decir, me voy a agarrar mis papitas, me voy a sentar y me voy a sentir libre y poderoso, ¿no? Y sí, o sea, evocas ese estado de ánimo que a final de cuentas fue una reacción de como bien dices, como estaba tenía esa restricción, decir, ahora sí puedo, ahora sí me siento libre. Y digo, espero que no me haya casado por eso, digo, ya me divorcié hace muchos años, pero ahorita que lo dices, sí es cierto, o sea, detrás de cada reacción o de esta hambre que mencionas, hay atrás, pues traumas de alguna manera, ¿no? claro, y que es este sistema de recompensa que tenemos y Ujú, que la comida es una gran recompensa, pero si tú profundizas, Fer, no son las papas y el chile, era esta ujú, sensación de yo ya me puedo relajar, ya tengo permiso de ver la tele y ujú, disfrutar este momento conmigo. Tú sí, siempre, el antojo real es la emoción que sentimos al comer eso. de Es acuerdo. como yo me siento comiendo las papas con salsa. Ujú, Eso es lo que buscamos y lo encontramos a través de las papas. Y está bien. ujú, ujú. Y puedes buscar esta sensación a través de otras cosas, no solo el de las papas, porque ahí me parece que entonces la vida se vuelve como muy árida, Ujú, ¿no? de acuerdo. Eh, yo tengo otra paciente, por ejemplo, que creció en una familia donde no había golosinas nunca. Y cuando vino a vivir aquí a Guadalajara, llenaba su carrito de todo lo que le habían prohibido, pero fue una compensación. Muchas veces ni siquiera era algo que ella quisiera. Es como dices tú, ya soy libre, Ujú, ya ujú, puedo. Entonces lo que estoy buscando es la libertad a través del alimento. de acuerdo. ¿Sí? Dime, Sí, sí sí, me sí. explico. Sí, sí, Entonces, sí. No, el no. antojo real es lo que yo siento, ese es el antojo, lo que yo siento cuando como ese alimento. Ujú, Y entonces vamos como guardando esos traumas, ujú, ujú. ¿no? Y Y encontramos liberarlos así. exactamente, exactamente. Y no está mal, Ujú, repito, la cosa es que sea la única forma. exacto. Entonces, parte de lo que enseñas, Garima, porque sé que das consulta personal de esto, si, confírmame Ujú, si es así, consulta personal de eso, pero también das talleres. Lo que les ujú. enseñas, básicamente a qué le enseñas a la gente en este sentido? Primero, lo primero es a despatologizar el hambre emocional, porque nos sentimos culpables por comer por emociones, sentimos vergüenza cuando comemos solo por placer, creemos que hay algo que está mal, que no podemos controlar, que es algo que tenemos un defecto. Es como decir, el hambre emocional es parte de tu vida y es la mejor puerta para comprenderte. Por eso decimos, ¿no? Eh, Vemos las vidas y no sabemos las historias que hay detrás. Ujú, de ¿Cuál acuerdo. es mi verdadera hambre? Entonces, básicamente eso es en lo que trabajamos, es ¿de qué tengo hambre? No tengo Ok. hambre de las papas, o no tengo hambre del gansito, o no tengo hambre del chocolate, tengo hambre de dulzura, tengo hambre de libertad, tengo hambre de sentirme acompañada. ¿Cuál es mi verdadera hambre? De nostalgia, la parte de conectar con mi mamá, Exactamente, ok, exacto. ok. Ujú, ¿Qué pasa, Garima, con las personas que de repente estos procesos que están muy de moda de ingesta interrumpida o de ayunos? ¿Pasa ujú. lo mismo con como con las dietas? O sea, que de repente, porque hay personas que dicen, ah, pues sí me siento más lúcido, más en alerta. Pues sí, pues el cuerpo no estás ingiriendo nada, ¿no? ¿Qué pasa en estos sentidos? Igual que las dietas, como dices que hay una restricción y se empieza a alterar.
Pues es que es un ayuno voluntario. Hay Ujú. ayuno voluntario y ayuno involuntario, ¿no? Ok, El ayuno involuntario es, por ejemplo, cuando por cuestiones de trabajo o de otras actividades paso mucho tiempo sin comer. ok. Y el ayuno voluntario como el ayuno intermitente. Yo Ujú, no estoy en contra del ayuno intermitente, siempre y cuando sea algo, eh, pues cuidado, porque ujú, mete al cuerpo en un estado de estrés. ujú, Y tú no sabes, ¿no? Después ujú. cómo va a responder tu cuerpo a este estado de estrés. Entonces caemos en lo mismo, hay que escuchar tu cuerpo. Si tu cuerpo pasas 14 horas y no te ha pedido y traes energía, vamos bien. Pero si de repente ya te duele la cabeza, ya estás tú a los 16, o sea, estoy forzando la maquinaria, pues es observar de forma consciente mi sentir, ¿no? Para obedecer a mi cuerpo como tal. Claro que tú dices, no, ya me estoy sintiendo mal, pero apenas llevo 10 horas de ayuno y hoy me tocan 16, ni modo. Es Ujú, como, no siempre el cuerpo está igual, no todos los días tenemos las mismas necesidades. ¿No? O así es. empezar poco. El otro día me Ujú, decía alguien, no, es que mi amigo empieza con 16 horas de ayuno y él nunca había hecho ayuno en su vida. Le decía, no, ujú, vete despacito, o sea, ujú, hay que tratar al cuerpo también con cuidado. ujú. Si no lo metemos en este estado de alerta. Así es. Tú mencionabas que estudiaste bioenergía y estas cuestiones de que el cuerpo reacciona y que atora la energía de ciertas cosas para manifestarla, ¿cómo lo has relacionado con esto que estás promoviendo ahora? Pues más bien esa es la pregunta, o sea, ¿cómo se conecta nuestra energía, el obedecer a nuestro cuerpo? Traigo muchas agruras, de repente decías, altero mi sueño, como y no puedo dormir. ¿Cómo combinas estas dos partes de este conocimiento tan bello? Mira, yo creo que el cuerpo habla lo que la mente calla y en nuestro cuerpo está toda nuestra historia. Entonces yo trabajo sobre todo con lo que te mencionaba, con el trauma, las Ujú, memorias de trauma que hay en el cuerpo. Entonces trabajamos con ciertos ejercicios para soltar las memorias traumáticas en el cuerpo y entonces que yo pueda escuchar más las señales, porque un cuerpo en trauma está viviendo allá y entonces no vive aquí y ahora. ok, Si mi cuerpo está relajado, mi mente se relaja y entonces mi vida también se relaja. ok. Hay Entonces, si que estamos trabajar. bien, si estamos bien psicoemocionalmente, la alimentación viene acompañada, bien, de salud en este sentido. Karima, ¿qué consejo, para ir concluyendo, te agradezco mucho tu tiempo y tanta que nos compartes, qué consejo le pudiéramos dar? Obviamente todo esto requiere de repente orientación, más conocimiento, que es el que les puedes proveer, y vamos a dejar aquí abajo para todos los que les interesen en la descripción del video contactos y redes de Garima, por si la quieren contactar. Pero ¿cuál sería el consejo básico así que le darías? Tú estás en una reunión como de estas de médicos, cuando el médico dice, oye, tengo un granito aquí, ¿no? ¿Qué hago? Así, ¿qué consejo general le podemos dar al público que nos está viendo para que empiece a tener más conciencia de esto que nos comentas? Mira, que si estás en conflicto con tu relación con la comida, con tu cuerpo, con tus emociones, Ujú. que uses este conflicto para conocerte y que busques espacios donde puedas tú comprender más allá de la superficie qué es lo que está sucediendo, porque vivir en conflicto con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra manera de comer, con lo que sentimos, es estar en conflicto con la vida. Y eso sí me parece triste, Sí, ¿no? Entonces, básicamente es buscar, ¿no? Ayuda. de Hay acuerdo. forma. Sí, no, y ahorita con tanta información y creo que se está haciendo una apertura de diferentes puntos de vista para abordar lo que siempre se ha tocado, ¿no? Como en este caso los trastornos alimenticios, la parte emocional, la inteligencia en la alimentación, como acabas de mencionar. Garima, antes de despedirnos,
agradecerte. Siempre le hago una pregunta a todos mis invitados, que yo sé que no vas a tener problema en responderla por tu trabajo. Trabajo personal, me refiero. A ver, échamela. Ahí te va. A veces está simple, a veces no, pero bueno, ahí va. ¿Cómo te gustaría, Garima, cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Pues como alguien que sumó en la vida de los demás, con, no sé, con conciencia, con gozo, con presencia. Eso me gustaría. Ok, me gusta, me gusta. Bien, Garima, pues muchas gracias. No sé si te gustaría agregar algo que le quieras comentar al público y si no, pues simplemente adelante. Agradecerte esta labor que estás haciendo, Fer. Me parece como, pues, que es tu servicio, ¿no? Gracias. Hacia los demás, ¿no? De poder compartir lo que a ti te ha funcionado, reconocerlo y decir que aquí estoy a la orden. Eh, Vamos a tener el 7 de octubre, que es sábado, una meditación donde vas a poder explorar, ¿no? Cómo te relacionas con tus emociones y aprender a relacionarte con ellas desde un lugar más amoroso. Es muy liberador porque trabajas a nivel de cuerpo, mente, emociones y encuentras un silencio interior que es un tesoro. Así Así es. que los invito, es la meditación aún. Y pues muchas gracias, Fer. Espero que No, esto no, haya sumado un poquito en la vida de usted. claro. Pues esa es la intención, que seguramente alguien que está ahí enfrente de la pantalla recibió la información que necesitaba en el momento que era necesario. Y bueno, pues sin más, nos despedimos, Garima, te agradezco mucho tu tiempo y dejamos todos los datos aquí abajo en la descripción. Muchas Muy bien. gracias. A ti, gracias. Hasta